a partir de ese momento, chicos, estoy grabando. ¿Qué vamos a hacer? Yo les recomendé, por favor, que tuvieran a la mano lo que es el libro y los problemas propuestos. Entonces, voy a empezar con unos ejemplos en el libro y paso a mirar algunos problemas propuestos de la tarea. Para eso, entonces, ustedes en su libro se van a ubicar, por favor, en la página Que es en el cuadro. 35. En el celular, los que tienen abierto el libro en el celular, es la página 63. Entonces, en la página, repito, 35, hay un problema sencillo que es el ejemplo 2.7. Yo voy a estar trabajando en el tablero para que ustedes van mirando su problema del libro y yo voy trabajando en el tablero. Entonces, dice el problema, un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora. Eso sería la velocidad inicial. Voy a colocar acá, es el ejemplo 2.7. Ejemplo 2.7. Entonces, aterriza a una velocidad de 140 millas por hora. Por favor, Juan Sebastián Forero, tú me puedes hacer el favor de tener el micrófono abierto y me vas respondiendo a las cositas que yo voy diciendo, por favor. ¿Listo? Entonces, el factor de conversión ahí, si yo tengo en cuenta que una milla son 1600, una milla es 1609 metros. Voy a borrar acá. Gracias, 1609 metros. Entonces, y que una hora son 3600 segundos. Si yo hago el factor de conversión, eso me tiene que dar 63 metros por segundo. Entonces, con esa velocidad aterriza ese avión. Después nos dicen, ¿cuál es su aceleración si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arresto que trabaja sobre el jet? Entonces, me están pidiendo en la parte A cuál es su aceleración, que vendría siendo una aceleración negativa porque el jet va a frenar, o sea que la velocidad final es 0. En la sección de problemas, en la tarea 1, yo les colocaba las fórmulas. Mirando esas fórmulas, ¿por qué no me sirve la fórmula 3, ni la fórmula 4, ni la fórmula 5 para resolver el problema? ¿Por qué no sirven esas 3 ecuaciones? El que quiera puede responder, abre el micrófono y responde. ¿Nadie? ¿Sí estás conectado o no están conectados? De pronto estoy hablando sola acá. No, sí, ahí está bien. Bueno. ¿Por qué no sirven esas 3 la ecuación 3, ni la ecuación 4, ni la ecuación 5? Porque esas ecuaciones todas tienen desplazamiento y usted acá no tiene el desplazamiento. La única ecuación que queda por utilizar es la 1 o la 2, y ya sabemos que la 2 es un despeje de la 1. La única ecuación que podemos utilizar es esta que dice que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es la única ecuación que podemos utilizar. ¿Por qué me dice que el IV no es válido? Un momentico, voy a contestarle a mi monitora. Sí, ese es. Ese es. No, es 809, 309, 74, 17. Enviar. Siempre es MAD. Entonces, tenemos acá que la velocidad final
tenemos acá que necesitamos la aceleración. Como la velocidad final es 0, entonces reemplazo aceleración es igual a menos la velocidad inicial, que son 63 metros por segundo, dividido tiempo, que según el problema me dice que dura actuando el cable durante 2 segundos. Entonces, el avión experimenta una desaceleración de menos 32 metros por segundo cuadrados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí con ese cálculo de esa aceleración? Forero. Forero. ¿No? Voy a salirme de acá. Ay, profe. ¿Por qué pide velocidad inicial? Es que como no me hablan, tienen que preguntarme, o sea, activar el micrófono y me preguntan para yo saber, porque es que donde yo estoy trabajando no tengo opción de tener, ver el chat. Estoy trabajando en un tablero y no tengo opción de ver el chat. Entonces, por eso tienen que abrir el micrófono, y me tienen que preguntar. ¿Listo? Entonces aquí estoy preguntando. Vuelvo al tablero. ¿Hay alguna duda frente a eso? El avión aterriza con esta velocidad. Me dicen que cogen una guaya y lo van a detener. ¿Cuál es la aceleración que está experimentando? Experimenta una desaceleración de 32 metros por segundo cuadrados. ¿Hay alguna pregunta de eso? ¿No? No. Bueno, sigo. Entonces, Qué pena, que yo acabé de ingresar. Sí, cuéntame. Acabé de ingresar. ¿Qué ejercicios están trabajando? Qué pena con Estamos ustedes. trabajando en el ejemplo 2.7 del libro, que queda en la página 35. En el celular es la 63. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. El punto B dice, si el jet toca al portaaviones en una posición X inicial 0, ¿cuál es su posición final? Entonces vamos a hacer la parte B. Me están preguntando por la posición final. Entonces, en las ecuaciones tenemos de cinemática, las que hablan de posición, voy a tomar esta ecuación específicamente. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces aceleración por desplazamiento. Esa ecuación me puede servir. ¿Por qué? Porque recuerde que si yo busco desplazamiento, es posición final menos inicial. Y como la inicial es 0, o puedo coger esta ecuación. Delta de x es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2, o 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Tengo todos los datos para trabajar. Y aquí, como la posición es el desplazamiento es posición final menos posición inicial, y la inicial es 0, entonces me sirve esa ecuación. Cualquiera de las ecuaciones que están ahí en el libro las puede utilizar para hallar ese cálculo. Voy a hacerlo con la primera. Entonces, quedaría, por favor, el micrófono solamente lo abren cuando van a preguntar, gracias. Entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 veces posición final menos posición inicial. Como la posición inicial es 0, entonces me quedaría solo esto y despejo X.
Entonces me quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración. ¿Listo? Y reemplazo los valores. La velocidad final es 0. La velocidad inicial son, este negativo queda ahí, 63 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces el valor de la aceleración que usted calculó ahorita, que calculamos ahorita, 32 metros por segundo cuadrados. Menos entre menos, más. Más. Y hago toda esta operación y me tiene que dar 63 metros. Esa es la posición final, o sea que el desplazamiento del cuerpo es 63 metros. Listo. El problema que más me interesa trabajar es el problema que está más abajito, la situación, el ejemplo 2.8. ¿Por qué? Porque en cinemática hay unos ejercicios que se llaman ejercicios compuestos. O sea, son mezcladitos. Mezclan cinemática, mezclan mezclan movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a mirar ese ejercicio que me mezcla dos movimientos. Entonces es el ejemplo 2.8. Ese ejercicio dice, un automóvil que viaja con una rapidez constante de 45 metros por segundo pasa por donde un patrullero en motociclista está oculto detrás de un anuncio espectacular. Entonces, aquí está el anuncio y por acá pasó un carro. Y pasó con una velocidad constante, no lo dice el ejercicio, pero es constante, de 45 metros por segundo. Él va con esa velocidad. Pero ahí, detrás del anuncio, estaba oculto un patrullero, estaba oculto un chupa. Entonces, ¿qué va a pasar? Un segundo después de que el automóvil pasa por el anuncio, el patrullero sale de su escondite para detenerlo porque como que va con exceso de velocidad. Y el patrullero arranca con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrados. Aquí es importante identificar dos cosas. ¿Qué movimiento tiene el auto? Un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué movimiento tiene el patrullero? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acelera. ¿Qué tiene el auto? Pues tiene una velocidad constante. Tiene una velocidad constante. Voy a poner velocidad del auto de 45 metros por segundo. O sea, ¿que eso qué quiere decir? Como es constante, quiere decir que cada segundo recorre 45 metros. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando el chupa quería arrancar, el policía quería arrancar, ya se había desplazado, ¿cuánto? 45 metros. O sea, ya le llevaba de ventaja 45 metros. ¿Listo? ¿Qué movimiento tiene el patrullero? Tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué datos tiene ese patrullero? La velocidad inicial del policía es 0. Y tiene una aceleración de 3 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que están preguntando en la situación? Dice, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar al automóvil? Entonces, miremos acá. Mi punto de referencia va a ser el anuncio. Esa va a ser mi coordenada inicial 0. Si a mí me preguntan dónde el policía alcanza al auto, yo tengo que entender que cuando el policía quiso arrancar, ya había el auto tenido una ventaja de 45 metros. ¿Listo? Y cuando empieza la persecución, el auto se desplazó esta distancia que nosotros no la conocemos, pero se puede expresar en función de
lo que de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Si yo despejo distancia, porque es esa distancia la que está acá, distancia, me queda velocidad por tiempo. O sea que esta velocidad, esta distancia la puedo expresar como velocidad por tiempo. Entonces, resumiendo, ¿qué distancia recorre el auto? Voy a poner acá, la distancia del auto va a ser 45 metros. Voy a mover un momentico esto de acá. 45 metros más velocidad, esta distancia que está acá. ¿Que cómo se escribe? Velocidad del auto por tiempo. O sea que si yo reemplazo esa velocidad del auto, ¿cuánto es? 45 metros por segundo por t. ¿Listo? Voy a borrar y lo voy a escribir bien. Más 45 metros por segundo por t. Listo. ¿Qué distancia recorre el policía? De aquí hasta acá. Es una distancia que se calcula con fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál me serviría? Desplazamiento igual, velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué coloco esa ecuación? Porque me preguntan por el tiempo. Entonces, como la velocidad inicial es 0, esta partecita se cancela, porque el auto arranca con una velocidad inicial 0. ¿Listo? Entonces me queda esta ecuación sencillita. Entonces puedo colocar acá la distancia que recorre el policía. ¿Cómo se calcula? Aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto vale la aceleración del policía? 3 metros por segundo. Si yo aquí coloco en esta aceleración 3 metros por segundo cuadrados, puedo dividir por ese 2 y me queda 1.5. Entonces mire cómo voy a representar esta distancia. Distancia del policía es 1.5 metros por segundos cuadrados por t a la 2. ¿Qué voy a hacer ahí? Entonces voy a mirar lo siguiente. Como esta distancia y esta distancia son iguales, mírelas, son iguales, las voy a igualar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como la distancia del auto es la misma distancia del policía, entonces, ¿qué me va a quedar? 45 metros más 45 metros por segundos t. ¿Eso es igual a qué? A 1.5 metros por segundos cuadrados por t a la 2. Y ahí que tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? 0 es igual 1.5 metros por segundos cuadrados t a la 2. Este que está positivo pasa a restar. Menos 45 metros por segundos t. Este que está positivo pasa a restar 45 metros. Esta ecuación cuadrática me permite calcular lo que me están preguntando, que es el tiempo. Recuerde que en una ecuación cuadrática lo que va con la variable al cuadrado es a. Lo que va con la variable t, que no está al cuadrado, es b, y en este caso sería menos 45 metros por segundo. Y c vale menos 45 metros. Si usted aplica esa ecuación cuadrática, que en el libro también se la colocan, le debe dar un tiempo positivo y un tiempo negativo. ¿Cuál toma? El positivo. Y le tiene que dar, porque no la vamos a solucionar acá porque si no, no se nos va el tiempo, le tiene que dar, acá la tengo, acá lo hice,
según el problema, en el libro le tiene que dar, acá está, 31 segundos. ¿Listo? Entonces, ahí le dejo para que practique la ecuación cuadrática. Recuerde que una ecuación cuadrática en este caso sería menos b, t igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa es la ecuación cuadrática. Si usted la resuelve, le tiene que dar ese valor. Ahora miramos en los ejercicios que están propuestos de tarea. Voy a hacer el número 4. Los ejercicios de tarea. Por favor, se ubican esos ejercicios en el número 4. Forero. Forero. ¿Andas por ahí? Y profe, ¿Cómo voy? ¿Me oyes bien? ¿me escucha, profe? ¿Cómo? Señora, ¿Qué, cómo voy? ¿Me estás escuchando bien? sí, señora. Ah, bueno. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me habla? Hablen duros lo que me van a preguntar o algo. Esto lo voy a colgar en el aula virtual, ¿oyeron? Listo. Aquí está. ¿Es el resultado del problema que estamos desarrollando? Profe, no la estamos escuchando. Abre el micrófono. Buenas. Ahí. Ya. Aló. Ahí. Listo. Creo que lo hundí ahorita sin querer. Entonces, estoy en el problema 4. Un automóvil viaja por una carretera larga y recta con una rapidez constante de 75 millas por hora. Cuando ve un accidente a 150 metros más adelante. Aquí lo que hice fue la conversión de 75 millas por hora. Si usted trabaja con los valores de conversión, una milla son 1.609 metros, una hora son 3.600 segundos, le va a dar una conversión en la velocidad de 33.52 metros por segundo. Y aquí va la conductora y ve el accidente acá. ¿Cuánto hay? 150 metros. ¿Listo? Ahora, dice que de inmediato aplica el freno. Entre ella y el accidente hay dos superficies. Primero hay 100 metros de hielo. Entonces vamos a poner de aquí a acá, esto es hielo. De aquí hasta acá. ¿Listo? Ahí hay 100 metros. Donde su desaceleración es de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, aquí hay una desaceleración, es negativa, la desaceleración 1 metro por segundo cuadrado. ¿Por qué es negativa? Porque va a perder velocidad. Y a partir de ahí se encuentra sobre concreto. Entonces, esta es la otra superficie, que es concreto. Serían 50 metros.
donde su desaceleración ahora va a ser de menos 7 metros por segundo cuadrados. O sea, ahí tiene más desaceleración porque tiene más agarre. ¿Cuál será su rapidez? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál será su rapidez justo después de dejar la porción del camino cubierta de hielo? O sea, me están preguntando por la velocidad final en este trayecto. B, ¿cuánta distancia recorre en total? ¿Por qué están preguntando esa B? Porque pareciera que fijo, ella recorre estos 100 metros, pero pareciera que no recorriera todos los 50 metros de concreto. Eso hay que calcularlo. Vamos a hacer primero la parte A. ¿Qué movimiento tiene la señora cuando se mueve por el hielo? Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Qué datos hay en ese movimiento? Pues la señora iba con una velocidad inicial de ¿cuánto? De 33.52 metros por segundo. Recorre fijo una distancia de 100 metros. Tiene una desaceleración de menos 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, necesito saber el valor de la velocidad final. ¿Con qué ecuación puedo trabajar para calcular esa velocidad final? Pues hay una que dice Mándalo para el otro cuarto que necesito concentrarme. velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual, allá me salió el anuncio que se va a cerrar ahorita, igual a 2 veces aceleración por desplazamiento. Entonces, me preguntan esta velocidad, despejo, me quedaría velocidad final al cuadrado, 2 veces aceleración por desplazamiento, más la velocidad inicial al cuadrado. Quito este cuadrado extrayendo raíz cuadrada. 2 veces aceleración por desplazamiento más la velocidad inicial al cuadrado. Esta raíz no se puede cancelar con ese cuadrado. Entonces calculo. 2. ¿Cuánto es la aceleración? Menos 1 metro por segundo cuadrado. Es negativa. Voy a volverlo a escribir porque se me fue. Menos 1 metro por segundo cuadrado. El desplazamiento, 100 metros. Más, ¿cuánto es la velocidad inicial? 33.52 metros por segundo al cuadrado. Ojo que este término me da negativo. Me da menos 200 metros por segundo. 2 por menos 1 por 100 me da menos 200 metros por segundo, metros cuadrados por segundos cuadrados. Lo sumo con el cuadrado de 33.52, le saco raíz cuadrada y eso me tiene que dar una velocidad final de 36.38 metros por segundo. No. Eso me tiene que dar alguien que opere rápido ahí, por favor. En la calculadora. Me tiene que dar menos velocidad. Alguien que me opere en la calculadora rápido. Sería 33. Profe, me dio 30.39. Eso, esa es, sí. 30.39, muy bien. ¿Por qué sabía que estaba mal? No me puede dar más que esta. 30.39 metros por segundo. Listo. Vamos a mirar la parte B. En la parte B, que cada vez que muevo la ventanita mía acá se me pone mucho. Bueno, la parte B. En la parte B me están diciendo que cuál fue la distancia total recorrida. Fijo, sabemos que fueron 100 metros.
tendríamos que calcular la distancia que recorre en el concreto para poder saber toda la distancia total. Entonces, ¿qué datos tenemos en el concreto? Tenemos una velocidad inicial que sería ¿de cuánto? 30.39. ¿De dónde salió esa velocidad? Pues porque la última velocidad del hielo es la primera velocidad del concreto. Eso se llaman datos conectados. ¿Qué otro dato tenemos? Una desaceleración de menos 7 metros por segundo cuadrado. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otro dato tenemos ahí para calcular? Entonces, como va a frenar, la velocidad final va a ser 0. Y con estos datos podemos emplear esta misma ecuación y buscar el desplazamiento. Si yo despejo este desplazamiento, me quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el valor de la aceleración. ¿Cuánto es la velocidad final? 0. Me queda este negativo. La inicial, 30.34 metros por segundo al cuadrado sobre 2 veces el valor de la aceleración, que es menos 7 metros por segundo cuadrados. ¿Cuánto me da ese desplazamiento, por favor? 30.34 al cuadrado entre 14. ¿Cuánto les está dando? 30.34 al cuadrado entre 2 por 7, 14. Me está Profe, a dando mí es 75. 65.75. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la señora se está pasando de los 50 metros y se estrelló con el accidente. Porque ahí solamente quedaban 50 metros de distancia. ¿Cuánto es el desplazamiento total de la señora? El desplazamiento total serían los 100 metros que recorrió al principio más 65.75 metros que está recorriendo. 165,5. Exacto. Eso. O sea que la señora se estrelló con el accidente. ¿Listo? Después de esto tenemos caída libre, pero como esto ya se va a cortar, los movimientos de caída libre solamente alcanzo a hacer la introducción porque esto ya me avisó que ahorita se va a cortar. El movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, que usted va a trabajar, va a tener en cuenta lo mismo, pero en vez la aceleración ya la conoce. ¿Listo? Y usted ya la Profe, conoce. en el 4 no se calculó cuánto tiempo tarda en Ay, total sí, para sí, sí, detenerse. sí. Alcanzamos a hacerlo. No decía así. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hago para calcular el tiempo? Entonces sencillo, pero ese momentico acá borro. Coge el ejercicio y lo parte en dos. Calcula el tiempo en el concreto y calcula el tiempo en el hielo. ¿Qué datos tiene para calcular el tiempo en el concreto? Tiempo en el hielo, perdón. ¿Qué datos tiene? Tiene una velocidad inicial que es 33.52 metros por segundo. Tiene una velocidad final que es de, la borré, 30. ¿Qué? Bueno. Y tiene un desplazamiento que es de 100 metros. 30.39. Gracias. Y tiene un desplazamiento que son 100 metros. Y tiene una desaceleración de menos 1 metro por segundo cuadrado. ¿Qué fórmula le sirve para calcular tiempo? Cualquiera que tenga tiempo, porque tiene muchos datos. Por ejemplo, puede hacerla aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Listo? Despeja tiempo. En el concreto, ¿qué datos tiene en el concreto para calcular el tiempo? Entonces voy a colocar tiempo en el concreto. Velocidad inicial, 30.39 metros por segundo. Velocidad final, 0.
Aceleración, menos 7 metros por segundo cuadrados. ¿Qué otro dato? Desplazamiento que nos dio 67.5. Puede utilizar cualquier ecuación para calcular el tiempo. Puede utilizar la misma si quiere. Puede utilizar esta. Tocaría despejar. Cualquiera. Y suma tiempo en el concreto, en el hielo, con tiempo en el concreto. Ese es el tiempo total para frenar. Con respecto a los ejercicios de caída libre, voy a hacer un video y lo voy a colgar en YouTube para que usted se meta y mire cómo se hacen los problemas de caída libre, porque en este momento pues ya no alcanzamos, ya se nos va a cerrar la sesión. ¿Listo? Entonces, por favor entrar yo les mando a avisar con la monitora para que entren y les doy el link de YouTube para que miren cómo se resuelven problemas de caída libre. ¿Listo? Profe, la entrega del taller queda para la misma fecha. Para la misma fecha, lo voy a correr otro día más, atendiendo que tuvimos problemas con la conexión, pero no me puedo mover porque si no me mueve el laboratorio y otras cositas. Entonces la voy a cerrar otro día más para aprovechar que ese día, como tenemos sesión sincrónica, si tienen dudas del taller, me formulen ahí las dudas que tengan de los problemas del taller. ¿Listo? Chicos. Profe, es que lo que pasa es que en la guía el punto 5 no tiene pregunta, o sea, solo está, digamos, como el planteamiento del el planteamiento